Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia. A mis alumnos y exalumnos de la institución, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, a la familia de la fe, pastores, amigos, a mi familia de carne y sangre, mis hijos, nietos, nueras y conocidos, reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio. Correcto. El profe Ramón, estoy aquí porque el Señor coloca en mí ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor de llevar un mensaje por medio de esa palabra viva y eficaz, la palabra de Dios, para todo aquel que bien tenga recibirlo, aquella persona que tal vez no la está pasando bien, que tiene problemas de enfermedad, de soledad, de vicio, de drogadicción, de prostitución, problemas de ansiedad, de depresión, de homosexualismo, de lesbianismo, es decir, cualquiera que sea la manifestación del pecado, pues la palabra es como un bálsamo. Sí, solo sí, usted y yo le abrimos nuestra mente y nuestro corazón y recibimos esta palabra de Dios, que es el maná que cae del cielo. Amén. Y que nos da vida y vida en abundancia. Para hoy les voy a traer un tema bastante sencillo que el Señor me ha regalado, y todo lo que yo recibo lo comparto, porque lo recibo de gracia, debo darlo de gracia para que otros también se alimenten y vamos a crecer juntos en esa palabra de Dios. Amén. Quiero ir allí al segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Por supuesto lo pueden leer allá en su casa, pero la historia es bastante elemental y los hijos de Dios, los que han leído Biblia, pues saben a qué se refiere Eliseo y Naamán. Allí la historia bíblica, que fue real, que fue verdadera, que fue cierta, nos cuenta que había o hay dos pueblos. Uno es Siria, cuya capital es Damasco; otro es Israel, capital ahí era Samaria. Y en Siria había un rey, el rey de Siria, y él a su vez tenía un general llamado Naamán. Y ese pueblo de Siria representa al pueblo que no conoce nada de Dios, del Dios verdadero, del Dios Jehová, porque tienen otras costumbres u otros dioses. Amén. Por las culturas, en fin. Y entonces la historia nos dice que Naamán era la mano derecha del rey y que el rey lo tenía en alta estima porque era un hombre valeroso, muy poderoso en el combate, en la guerra, en fin. Y dice que del pueblo de Siria salieron hacia Israel y trajeron cautiva a una muchacha, el pueblo de Dios de Israel que lo representa. Y esa muchacha fue desarraigada de sus costumbres, de su familia, de su cultura, y llegó a trabajar en la casa de la esposa de Naamán. Ese general Naamán, hombre valeroso, tenía un problema, que era un triunfador,
Por eso él se movía en el poder militar, poder económico, poder social, tal vez poder académico, en fin. Pero tenía un problema, una grave enfermedad llamada lepra que contamina la piel del ser humano. Y esta muchacha llegó, repito, allí a trabajar y observaba que ese hombre, Naamán, general, valiente, esforzado, en fin, era un triunfador, era un guerrero, era un batallador, alcanzaba grandes conquistas, por eso era la mano derecha del rey de Siria. Pero él tenía un problema, la lepra. Y la muchacha, en vez de sentir odio, rencor, amargura, rabia, porque fue secuestrada, desarraigada, fue traída cautiva, ella sintió compasión. Ese es el verdadero cristiano, que siente compasión por las almas. Por eso estamos llevando este mensaje para toda aquella persona que bien tenga recibirlo. Amén. Y esta muchacha le comentó a la mujer de Naamán, a la esposa, que si el señor Naamán bien le parecía, allá en Samaria había un profeta que lo sanaría. La señora y Naamán veían el testimonio que tenía esta muchacha como cristiana, una muchacha anegada a sus labores, a sus creencias, en su comportamiento, en su manera de ser, laboriosa, repito. Entonces, ese testimonio se traduce en una credibilidad. Y la señora le contó a Naamán, mire, ella me dijo esto y esto. Y a Naamán fue y le contó al rey de Siria. Y el rey de Siria dijo, sí, bien puede, vaya, lleve un carruaje, lleve presente, lleve regalos, vaya con una compañía allá. Y le dirigió una carta, y la carta llegó, fue al rey de Israel. Cuando el rey de Israel vio y leyó esta carta, entonces dijo, pero ¿quién soy yo para que yo lo sane? ¿Acaso yo soy Dios que da vida o da muerte? No. Entonces Eliseo, pasado por ahí, oyó y dijo, envíemelo a mí para que sepa que hay profeta en esta tierra. Y dice la historia que tiempo después esa caravana, esos carruajes llegaron allá a la casa. Naamán llegó a la casa donde el profeta Eliseo, y el profeta le mandó a su siervo la razón que fuera a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y eso incomodó a Naamán, porque él tenía otros pensamientos. La palabra dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Él dijo, ahorita saldrá tu Dios. Así se expresa en el versículo 15, segunda de Reyes 5:15, dice, tu Dios. Es decir, que él tenía otro Dios, otras creencias. Amén. Y lo que le dijo fue, vaya, zambúllese 7 veces, no salió a recibirlo. Entonces él se sintió enojado, dijo, yo pensé que él saldría y de pie me pondría la mano en la cabeza, oraba y ya, eso era, y clamaba a su Dios y ya. Pero entonces los demás acompañantes le dijeron, no, mire señor, eso no tiene ningún problema, vamos al río Jordán. No, pero es que allá en Damasco hay mejores ríos, en fin, puso problemas, porque es que el hombre quiere que Dios trabaje según como el hombre quiere y no como Dios lo decida. Y a regañadientes le aconsejaban, y él a regañadientes aceptó y se zambulló 7 veces, y dice que salió limpio de la lepra, fue sano y quedó como la piel de un niño. Así dice la palabra en el versículo 17, y quedó agradecido, y ahora habla de Jehová,
que no hay otro Dios como el Dios de Israel, o sea, ya lo reconoce. Amén. Aquí lo que da a entender la palabra tiene muchos aspectos, que la creencia es fundamental. La muchacha de Israel que trajeron cautiva tenía unas creencias basadas en la fe, basadas en la oración, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En fin, entonces esa muchacha tenía sus propias creencias en la palabra de Dios, en el Dios Todopoderoso. Amén. Pero Naamán también tenía sus propias creencias, sus propias costumbres de esa cultura. Y él creía en esos dioses, en esas costumbres, en esa cultura. Y para él se le hizo difícil ir a aceptar esas creencias. Por eso no es la misma las creencias de la muchacha que las creencias de Naamán, no es la misma. Pero al fin y al cabo son creyentes. Entonces la palabra me dice que todos somos creyentes. Entonces es creer o simplemente creer. En el caso de la muchacha es creyente porque ella cree lo que hace y hace lo que ella cree. Y si vamos a Naamán, Naamán también es creyente. Naamán hace lo que él cree y cree en lo que él hace. Eso nos lleva a hacer una reflexión de que todos de una u otra manera somos creyentes, pero en el sentido común de la palabra de Dios se le llama creyente a aquel que camina con el Señor Jesucristo, que crea esta palabra viva y eficaz y la pone en práctica. Es oidor, es hacedor y escudriña la palabra. Amén. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros debemos valorar esa creencia de la muchacha porque esa creencia le dio el testimonio o el testimonio le dio la creencia. Por eso tuvo aceptación. Hay gente que habla de la palabra pero no tiene aceptación porque no tiene esa credibilidad basada en su propio testimonio. Amén. Y para tener ese testimonio como el de la muchacha debe estar la persona en permanente comunión, es decir, que está en oración, en adoración, porque el Señor está buscando adoradores que le oren en espíritu y en verdad. Juan 4:23, con las mismas palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y si esa persona permanece en comunión es porque ya ha tenido experiencias. Entonces esa persona busca a Dios Jehová, busca la palabra de Dios, porque ella entendió que el que nos buscó primero fue Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:11 por allá. Entonces, mi Dios nos buscó para que nosotros le busquemos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos amó para que nosotros le amemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces el apóstol Marcos nos enseña cómo debemos amar a Dios. Repito, porque Él nos amó primero. Debemos amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. En espíritu, alma y cuerpo. Amarlo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Y eso lo entendemos cuando ya hemos tenido una experiencia, una relación. Entonces la persona va y se humilla, dobla rodilla ante la presencia del Dios real, amén, del Dios verdadero. Dobla rodilla, se humilla, porque sabe y tiene claro
que el que se humilló primero en la cruz del Calvario fue su propio Hijo. Entonces por ahí nos lo dice Filipenses 2, que se humilló hasta lo sumo. Entonces Él se humilló para que nosotros no nos humillemos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare y se arrepintiere y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Esos tres principios que Él nos buscó para que nosotros le busquemos. Amén. Que Él nos amó para que nosotros le amemos. Que Él se humilló primero para que nosotros nos humillemos. Y el conocer la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de prejuicios, de tentaciones, libre del pecado. Amén. Por ejemplo, saber que el Señor nos da la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, pero esa mente tenemos que alimentarla con la palabra. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en mi vida, porque es que la palabra es Cristo. Ya, si vamos por allá en Juan 1, allá hay un principio, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, está hablando el verbo que es la palabra, que es Cristo, la palabra de Dios. Amén. Entonces cuando esa persona tiene dentro de nuestro ser esta palabra, entonces obviamente se activa cuando estamos en la oración, en la alabanza, en los ayunos, en las vigilias, en fin, congregándonos, leyendo la palabra, en fin. Eso hace que nosotros alimentemos esa mente y entonces la fe que nosotros tenemos va a pasar a un segundo plano, porque ahora es por la fe de Cristo, no la fe mía. Eso dice Gálatas 2:16 y 2:20. Y la persona va entendiendo entonces que la mente, que la fe, que la palabra, y va a la palabra, repito, y sabe que el Señor es el que hace todo en nosotros, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Amén. En Ezequiel 36:26 dice que os dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Todo lo hace el Señor. También nos aumenta las fuerzas, como dice por allá en Isaías 49, el capítulo 49, por allá, el 20, pégale. Y hay que leer mucha palabra y nos damos cuenta que al conocer la palabra de Dios nos liberta, nos libra de todas esas creencias que hemos arrastrado, pero que llegamos y aquí adquirimos otras experiencias y otras creencias que cuando la ponemos en práctica eso funciona. Amén. Por lo tanto, cuando la persona que está en permanente comunión tiene su testimonio, tiene su credibilidad, por lo tanto es un creyente fundamentado en la palabra, que nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amor, es el amor de Dios, no el amor a Dios, es el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y debemos clamarle al Señor que nos dé esa sabiduría, amén, para tener espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu de renovación, para constantemente ir creciendo en esa palabra de Dios, en esa vida cristiana. Amén. Por lo tanto, si nosotros analizamos la creencia de la muchacha, era una creyente, y las creencias de Naamán en sus dioses, en sus costumbres, eso se traduce que todo lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento, esas historias que están allá, debemos traerla al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento todo es en el plano espiritual. Y que la lepra que estaba allá
que carcomía el ser humano, la piel, en fin, la familia, ese olor que sentía la familia. Esa lepra hoy en día es el pecado. El pecado es la lepra que carcome a la persona, carcome a la familia, carcome el hogar, carcome a la sociedad. Amén. Ya no tenemos que ir al río Jordán a zambullirnos 7 veces. Ahora tenemos que ir a mi Señor Jesucristo y zambullirnos en la oración, en la alabanza, en los ayunos, en la vigilia, en la congregación, creciendo en espíritu y en verdad. Porque cuando somos verdaderos adoradores, entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. La decisión la tiene usted y la tengo yo. Usted es creyente, como yo lo soy creyente, pero ¿en quién estamos creyendo? ¿En las cosas de Dios, nuestro Padre Celestial, o en las cosas que Dios abomina? Debemos empezar el proceso, y todos aquellos que le recibieron y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces les dio la potestad de ser hijos de Dios. Eso dice por allá Juan 1:12. Amén. Lo que le quiero decir entonces, ya para ir resumiendo, es que todos somos creyentes. O creemos, repito, en las cosas del poder, de la misericordia, del amor, del perdón de Dios, o creemos en el pecado. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Aquí está esta palabra. Simplemente es creer o creer, porque todos somos creyentes de una u otra forma. Bendiciones en Cristo. Amén y amén.